Bueno, para ya presentar un poco la actividad, bueno, contarles que esta charla la estamos haciendo en el marco del mes de la ciencia, del mes sobre dos de la ciencia. Ya es nuestra tercera semana, ya son las últimas charlas, nos queda el día de hoy, luego mañana y el viernes. Esta es la última virtual, las próximas van a ser en el aula magna. Pueden ver el cronograma en nuestras redes y bueno, y presentar un poco acá a Cristian, estudiante de la Facu, después doctorando en la Facu y ahora está haciendo su postdoctorado en Francia. Y bueno, y lo dejo a él que presente un poco de qué nos va a hablar hoy para no equivocarme. Así que bueno, muchas gracias, espero que le disfruten. Cualquier duda que tengan, manden por el chat. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Se me escucha bien ahí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, gracias eh, por, por participar de esta charla. Voy a estar hablando un poco de inteligencia artificial colaborativa con la librería y la plataforma, en realidad, más que librería, es más que una librería, Hugging Face. Bueno, un poco de background mío. Yo soy, como me presentaron ahí, Cristian, soy exalumno de hace muchos años atrás de la facultad, exalumno de grado, exalumno de doctorado. Y hasta el año pasado fui profe de la facultad. Este año, bueno, dejé, porque bueno, me mudé a Francia, estoy en Niza, en la Université Côte d'Azur de, de Niza, y estoy haciendo un postdoctorado. Mi tema es Argumentation Mining, pero yo en realidad me dedico mucho dentro del procesamiento de lenguaje natural al aprendizaje semisupervisado y al aprendizaje eh, no supervisado, ¿no es cierto? Bueno, ¿de qué va más o menos la charla? Este es un esquema. Primero voy a explicar un poco qué hay detrás de ChatGPT, que estoy seguro que a esta altura todos y todas lo conocen, lo han utilizado, probablemente incluso hasta han sacado información para algún trabajo práctico. Eh, ¿Qué es Hugging Face? Voy a presentar, bueno, la plataforma esta de las que les estoy hablando, ¿no es cierto? Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar un modelo de Hugging Face. Y por último, vamos a ver cómo personalizar un modelo de Hugging Face. Ahora, todas estas cosas las voy a dar muy por arriba. Todo esto está disponible online. Eh, y la idea es que descarguen y se pongan a jugar con el código. Va a ser mucho más didáctico que lo que yo les pueda mostrar. Pero sí les voy a mostrar un poco qué es esta plataforma y demás, ¿no? Bueno, ¿qué hay detrás de ChatGPT? Si yo les pongo esa palabra y les pregunto cómo continúa esta frase, la respuesta puede continuar de cualquier manera, porque honestamente esa sola palabra no les da contexto suficiente como para que puedan continuar más allá de algunas posibilidades que para cada quien va a ser distinto, digamos, ¿no es cierto? Basado en su conocimiento del inglés, basado qué sé yo, en su conocimiento en general, ¿no es cierto? La siguiente palabra, si yo solamente les pongo you, puede ser cualquiera. Si yo les pongo you shall, ya pueden darse una idea, sobre todo si como yo son muy, son muy consumidores de la cultura popular y particularmente de los memes, porque si yo le pongo esta tercera palabra, es casi seguro que la mayoría puede decir cuál es la cuarta palabra que va a venir después de esas tres. Si nunca vieron El Señor de los Anillos, se lo recomiendo. Pero bueno, estoy seguro que alguna vez vieron el meme, aunque este meme ya tiene unos cuantos años. Esto, lo que a ustedes les permite que cada palabra
el historial de las palabras le permitan predecir la palabra siguiente, es lo que a grandes rasgos hace un modelo de lenguaje o un language model. Un modelo de lenguaje es un modelo de aprendizaje automático. Si no saben lo que es el aprendizaje automático, el machine learning, que está de moda. El deep learning es una forma particular del machine learning. El aprendizaje automático es todo lo que corresponde a, dado cierta experiencia, en este caso la experiencia está expresada en datos, y ciertos algoritmos, uno trata de maximizar el aprendizaje de algo. En el caso de un modelo de lenguaje, lo que uno trata de maximizar es la manera en que el modelo mismo puede predecir palabras, dado un contexto de palabras, dado básicamente un historial de palabras, puede predecir la palabra siguiente y que esa predicción tenga sentido tanto sintáctica como semánticamente. En particular, los modelos de lenguaje tienen algo muy interesante, que es que se entrenan en contexto libre. Y texto libre en Internet hay mucho. Dentro de los modelos de lenguajes, una corriente que surgió hace relativamente poco, particularmente si bien el modelo que dio paso a todos estos modelos de lenguaje es del 2017, en realidad en sí los Large Language Models es como que despegaron mucho en el 2020. Y son modelos de lenguaje, como cualquier modelo de lenguaje, que no únicamente son modelos de redes neuronales, hay modelos de lenguajes mucho más sencillos, pero hoy en día los que dominan el mercado son los modelos de redes neuronales. Particularmente son modelos que están entrenados con una gran cantidad de datos, como masiva cantidad de datos, y tienen una gran cantidad de parámetros. Los parámetros en un modelo son básicamente lo que indican al modelo que dado determinado contexto, determinada lista de palabras previas, la palabra siguiente es la de mayor probabilidad. Y eso es lo que se entrena cuando se dice, o sea, eso es lo que se cambia, se modifica junto con los datos y a través de algún algoritmo de aprendizaje automático es lo que se modifica, estos pesos, estos parámetros es lo que se modifica para mejorar las probabilidades de ciertas palabras dados ciertos contextos. Estos modelos suelen ser entrenarse con corpus del orden de las 10 a las 10 palabras y suelen tener entre 10 a la 8 y 10 a la 9 parámetros en adelante, ¿no es cierto? O sea, a ese nivel de tamaño es que son estos Large Language Models. El término se asocia generalmente a aquellos modelos basados en la arquitectura neuronal del Transformer, que es esta arquitectura que salió en 2017, de la que les estaba hablando, que tiene sus particularidades, pero es muy común que haya los Large Language Models, todos giran alrededor de esta particular arquitectura neuronal, ¿no? ¿Qué es el Transformer? Transformer, bueno, es una arquitectura de red neuronal que se presentó en este paper Attention is All You Need del 2017. Existen varias variantes de acuerdo a qué parte de la arquitectura se usan. Los modelos de traducción de secuencia a secuencia, como el Transformer mismo, era un modelo de traducción, o sea, fue el modelo que reemplazó lo que venía utilizando Google en su traductor automático, en el Google Translate. Tienen las partes de codificador y decodificador y sirven para tareas de transformación, por ejemplo, la traducción, ¿no es cierto? Yo tomo un texto en determinado lenguaje y lo traduzco a determinado otro lenguaje. Otra tarea de traducción podría ser tomar un texto en lenguaje natural, lenguaje humano, y traducir código. Eso también cuenta como un modelo de transformación. Después tenemos los modelos basados en el codificador, por ejemplo, BERT, que fue un modelo que hizo su revolución en ese momento, sobre todo en 2018, que sirven sobre todo para buscar representaciones vectoriales sobre el texto y sirven mucho o se utilizan mucho en lo que es la clasificación de textos. Por ejemplo,
el análisis de sentimiento, que es una de las clasificaciones eh, eh, más famosas de este estilo. Después están los modelos basados en el codificador, entre los que está GPT, que es básicamente lo que está debajo de ChatGPT, que sirven particularmente para la generación del texto, ¿no es cierto? El decoder es el que se encarga de generar el texto, mientras que el encoder es el que se encarga de transformar texto de una manera vectorial. La idea del transformer es definir una palabra de acuerdo a la relación que tiene con las palabras de su vecindario, en una operación de multiplicación de matrices con ciertos pesos. Esto es una reducción muy sencilla de lo que es el transformer. Yo recomiendo que se lean, que si quieren leer un poco más en detalle lo que es, cómo funciona y demás, estos 3 posts de Jay Alamar son muy buenos y muy didácticos y explican particularmente el transformer, cómo funciona, qué es BERT y cómo funciona, y qué es GPT-2 y GPT-3 y cómo funciona. Ahora bien, estos transformers, estos Large Language Models, es lo que está detrás de ChatGPT. Es lo que le da el poder a ChatGPT de hacer esas cosas que hace. ChatGPT es parte de OpenAI, es muy a diferencia de lo que indica el nombre, es una empresa privada, ¿no es cierto?, con capital privado. Y sus modelos, si bien al principio liberaban algo, a partir de GPT-3 empezaron a cerrar todo detrás de un paywall, ¿no es cierto? Hugging Face es una empresa que surgió más o menos al mismo tiempo que OpenAI, pero con una filosofía distinta. Y eventualmente, si bien no arrancaron al mismo nivel que OpenAI, decidieron dedicarse a hacer de la tecnología esta de los transformers, de los Large Language Models, de una manera más colaborativa, ¿no es cierto? Se volvió una plataforma y una comunidad colaborativa para hacer inteligencia artificial. Originalmente era pensada para texto, pero en las últimas versiones también traen modelos preentrenados para generación de imágenes, como por ejemplo Stable Diffusion y cosas de ese estilo similar. DALL-E es la versión de OpenAI, Stable Diffusion es la versión libre de DALL-E, digamos, ¿cierto? Cuenta con repositorios para subir modelos, datasets o demos de ciertas aplicaciones, todo alrededor de esta idea de Large Language Models. Ofrecen varias librerías orientadas a la inteligencia artificial, particularmente para el aprendizaje profundo o Deep Learning, entre las que se destacan Transformers, que es la librería que tiene todo que ver con el manejo de NLP y particularmente de NLP con Large Language Models. Datasets, que es una librería especializada para el tratamiento de conjuntos de datos que se utilizan para entrenar o ajustar, que es lo que se llama fine-tuning, los Large Language Models. Tokenizers, que es el proceso de tokenización, que es la división de texto de manera discreta en palabras o subpalabras para darle como entrada a los modelos de aprendizaje automático, estos los modelos de lenguaje. Y bueno, como les decía, no solamente ofrece soluciones sobre NLP, sino que también lo hace con imágenes, como por ejemplo la librería Diffusers, que se usa para generación de imágenes. Entonces, ¿cómo empezar con Hugging Face? Bueno, se pueden crear una cuenta en la página, o sea, no es necesario tener la cuenta, pero si uno quiere subir sus datos modificados o quiere hacer uso de los repositorios que ellos ofrecen, es necesario en ese caso. Uno puede crear modelos a través de determinado menú de la misma página, ¿no es cierto? Y una vez creado el modelo, se genera un repositorio Git, requiere Git LFS, que es Git para Large File System, pero básicamente se trabaja como si fuera un repositorio Git, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se utiliza un modelo de Hugging Face? Hugging Face ofrece muchísimos modelos en su repositorio.
Particularmente vamos a utilizar uno llamado Bloom 3B. Ese 3B significa 3 billions, o sea, 3.000 millones de parámetros. Eso es lo que tiene ese modelo, que es de la organización Big Science, que es una organización que está creando modelos bajo una licencia abierta. Esto, cuando originalmente creé este coso, los modelos estos de Meta, Llama, el Llama 2, todavía no estaban públicos. De todas maneras, en principio, si bien los modelos Bloom de Big Science no tienen una licencia completamente open source, sí son bastante open. Las únicas restricciones que tienen es en el uso para evitar el mal uso de los modelos de lenguaje, por ejemplo, para generación de fake news. Si uno va y lee la licencia, esas son las limitaciones que tiene. Son limitaciones para evitar el mal uso y el abuso de los modelos de lenguaje que están creando. Pero en sí es bastante abierto y tiene bastante pocas restricciones en cuanto uno puede utilizar el modelo, ¿no es cierto? Después, bueno, surgió unos meses después de que yo hice esta presentación originalmente, surgió Meta con los modelos estos Llama, Llama y Llama 2, que supuestamente son completamente abiertos, tienen creo que siguen una licencia Apache 2, si no me equivoco, pero aún así tienen ciertos tweaks en la licencia para evitar que el abuso de cosas como Amazon, que tiene tendencia a abusar un poco de las tecnologías abiertas. Y bueno, ellos son los responsables. Bueno, probablemente ahora con Llama haya algún modelo más. Al Llama 2 creo que es más grande que este, pero bueno, en su momento era el Large Language Model abierto más grande disponible. Yo particularmente elegí el de Bloom de 3.000 millones de palabras porque era el que me entraba en esta máquina, digamos. Si uno tiene una máquina más grande, si uno tiene una máquina acceso a GPU, si uno tiene acceso a un clúster, probablemente puede ir con el modelo de 7.000 millones, o creo que hay uno de 13.000 millones, o el más grande de todos, que no me acuerdo cuántos miles de millones tenía. Pero básicamente la idea es, yo utilizo la librería Transform, esta es Hugging Face, es la librería Transform de Hugging Face. Esto es un modelo para hacer language modeling. Los modelos, de vuelta, son distintos modelos, tienen distintos tipos de utilidades. Hay algunos para hacer language modeling, hay algunos para hacer clasificación de secuencias, hay algunos para hacer clasificación de tokens, etc. Y el tokenizer. Entonces, yo le paso el modelo base, que en este caso es Big Science Bloom 3.000 millones, o 3B. Genero un tokenizer a partir de ese modelo base y genero un modelo a partir de ese modelo base. No lo voy a ejecutar acá porque quiero ejecutar una parte y más adelante, y si ejecuto esto probablemente la máquina no me dé la RAM ¿cómo es? Y termine fallando. Pero lo pueden tratar de ejecutar ustedes. Si el modelo es muy grande, intenten con un modelo más chico. Creo que hay un modelo de 560 millones de parámetros. Entonces, la idea de cuando uno está utilizando estos modelos para hacer chatbots, por ejemplo, es la forma más clásica en la que se utilizan estos modelos, y es lo que más vende, por así decirlo, se genera un texto a partir de lo que se llama un prompt, una semilla. Y es lo que está de moda ahora. Todos hablan de prompt engineer y demás, ¿no es cierto? La idea es que a partir de cierto texto y a partir de cierta semilla, los modelos pueden empezar a predecir las palabras siguientes. Es lo mismo que si yo les mostraba la palabra you al principio, era muy difícil saber qué es lo que venía después. Mientras más información ponga, mientras más grande sea esa semilla, uno puede dirigir, entre comillas, un poco más al modelo. Por supuesto, estos modelos son muy poco determinísticos y tienden a comportarse inesperadamente
cualquier tipo de estos modelos tiende a comportarse inesperadamente, por mucho que empresas como OpenAI o incluso Google quieran vender lo contrario, ¿no? A partir de las semillas, los modelos pueden empezar a predecir las palabras siguientes. La coherencia de la frase depende de varios factores. El tamaño del modelo, el entrenamiento con el modelo, el ajuste que se le haya hecho al modelo en caso de que se lo haya ajustado. Modelos más grandes suelen ser mejores en escenarios open-ended, pero pueden desvariar lo que en la jerga se le conoce como hallucinations o alucinar, básicamente. El tipo de datos con los que se entrenó ajustó el modelo. No es lo mismo un modelo entrenado con datos de Reddit que un modelo entrenado con datos de la Wikipedia que un modelo entrenado con un crawl de todo el Internet, ¿no es cierto? La estrategia a la hora de generar el texto. Hay distintas formas de que el texto pueda parecer sea más o menos creativo, entre comillas, ¿no es cierto? Y en general uno puede ir a ver la documentación de Hugging Face para ver más ejemplos de algunas cosas que se pueden hacer. El prompt lo que hace es ayudar al modelo a devolver resultados más o menos coherentes. De vuelta, esto más o menos es importante destacar porque no siempre se sabe lo que un modelo va a hacer, ¿no es cierto? De acuerdo a la semilla aleatoria con la que se haya inicializado, de acuerdo a un montón de cosas, puede variar mucho. Es más un arte que una ciencia. Por más que te lo vendan, no existe el prompt engineering, los modelos no son determinísticos, uno no puede saber qué es lo que va a pasar con los modelos. Depende muchísimo del modelo, la inicialización aleatoria y la tarea que se busca resolver. Que algo bastante común es que se le den ciertos ejemplos al modelo como para iniciar y genere texto a partir, copiando esos ejemplos que uno le dio. Esto es lo que se le conoce como few-shot learning, que no es un learning en sí, porque el modelo no está aprendiendo nada, sino que es como que se le está dirigiendo al modelo para que siga cierto patrón a la hora de generar texto. Ejemplo de prompt. Bueno, a partir de una publicación que me pareció interesante, que encontré en internet, dije, para armar un chatbot, se buscan definir 4 cosas. La identidad del chatbot, y esto es todo entre comillas porque el bot no está pensando, por supuesto, no puede pensar. Simplemente es algo estocástico. La identidad, la intención, el comportamiento y alguna serie de ejemplos para dar pie a una conversación, que es lo que se conoce como el few-shot learning. Entonces, un prompt, por ejemplo, sería la siguiente: es una conversación entre un humano y un bot experto en software libre. El experto le ayuda al humano con preguntas acerca de software libre. O sea, la primera es la identidad, la segunda es la intención, lo tercero es el comportamiento, es conversacional, optimista, flexible, etc. Por supuesto, esto es para el español. En general, los modelos de estos funcionan muy bien para inglés y para el resto de los lenguajes. No sé para el chino. Sé que China tiene un par de modelos que son muy buenos para el chino en particular, pero los modelos de lenguajes estos, sobre todo los creados en Occidente, tienden a ser muy buenos para el inglés y dan bastante de qué hablar para el resto de los idiomas. Pero bueno, vamos, con esto arranqué y empezamos. Y dijo, bueno, en este caso yo digo, tengo un ejemplo de cómo quiero qué es lo que quiero que tome, qué es lo que quiero que devuelva. Entonces yo lo que hago acá es, pongo la pregunta del humano, ¿no es cierto? Y le doy pie al bot para que continúe a partir de esto. Y entonces el bot lo que va a hacer es generar texto a partir de este prompt que yo le creé. El texto que va a generar de vuelta va a ser estocástico, va a ser probabilístico en base a los datos que yo le di, ¿no es cierto? Y puede ser un poco mejor, un poco peor, dependiendo del tipo de modelo que uno trabaje, ¿no es cierto? Y ahí entra la manera en que uno genera el texto. O sea, la estrategia para generar texto tiene mucho que ver a la hora de qué tan humano parezca el texto generado. La forma más sencilla, no es la mejor, pero la forma más sencilla es la greedy, es básicamente la forma avara. La estrategia greedy es devolver la palabra que es más probable después de la secuencia. La principal ventaja es que es la más determinística de todas. Ante la misma entrada debería devolver las mismas salidas, ¿no es cierto?
Pero como desventaja es que tiende a repetir y tiende a quedar limitada a ciertas frases o palabras. Acá tenemos un ejemplo de qué es lo que pasaría si yo le doy cosas. Yo digo, bueno, generame un máximo de 50 tokens a partir de cosas. Tomo el prompt que había generado en la filmina anterior, en el slide anterior. Lo que hago en esta parte es codificarlo al formato de entrada que espera el modelo. El modelo espera números, no espera palabras, digamos. Son IDs que identifican a los tokens. Con el modelo genero, ¿no es cierto?, la cantidad el tamaño del input más los 50 tokens extra que generes. Y a partir de ese greedy output, ese fue el generado, lo que hago es decodificar eso de números de vuelta a palabras. ¿Y qué es lo que el modelo llegaba hasta acá? O sea, el prompt llegaba hasta acá. Entonces, si yo le pongo esto, ¿qué es lo que genera? Yo le dejé dicho qué es el software libre y el modelo me responde. El software libre es un software que se puede modificar, redistribuir y distribuir libremente. Y después empieza a escribir de vuelta en qué consiste la licencia GPL, experto, la licencia GPL. Esto, este humano experto, eso también me lo generó el modelo, digamos. El modelo no es que frena acá, sabe que tiene que frenar acá, ¿no es cierto? El modelo va a generar la cantidad de tokens, en este caso 50 más que los tokens, va a generar 50 tokens más. Entonces, entre esos 50 tokens puede pasar que genere lo mismo que los mismos tipos de texto que se le había dado al input, ¿no es cierto? Y eso es algo esperable. ¿Cómo es que uno evita que pase eso? En realidad no lo puede evitar, lo que uno puede hacer es poner algún tipo de wrapper alrededor de la generación de código que, por ejemplo, busque esta palabra y corte el modelo, en este caso, en este punto. Lo corta acá, ¿no es cierto? Corta lo que devolvió el modelo en este punto acá, ¿no es cierto? Todo esto lo tira, o sea, todas estas dos partes las tira, y se queda con esa parte, y eso es y únicamente este texto es lo que va a devolverle al humano cuando está haciendo el chat, ¿no es cierto? Otra estrategia que no es la greedy para generar texto con estos modelos es utilizando cierto sampleo estadístico. La idea es que a la manera de seleccionar la siguiente palabra es con cierta probabilidad estadística, es decir, no es siempre la más probable. La principal ventaja es que es más creativo y parece más humano, ¿no es cierto? No es que siempre a lo mismo responde lo mismo. La principal desventaja es que es menos determinístico y es más susceptible de alucinar, de esto que se le dice alucinar. Por ejemplo, se pueden samplear las K palabras más probables y a su vez son la menor cantidad de palabras cuya probabilidad conjunta es mayor a top P. Básicamente esto es lo que estoy haciendo acá. Digo, sampleame. Cada vez que tengas que elegir una palabra, elegí elegí entre las 50 palabras más probables y sampleame al azar con la probabilidad de cada una de esas palabras, ¿no es cierto? Y esa es la idea de este sampling. Entonces, lo que pasa es que hay un poco más de variación. Sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo esto de que, o sea, se cortó acá y acá es esta, ¿no es cierto? Es la nueva respuesta que da, ¿no es cierto? Que es distinta a la respuesta anterior, que era la versión greedy, digamos, ¿no es cierto? Pero, por supuesto, sigue haciendo lo mismo de tratar de generar más allá de lo que uno estaría esperando que genere. Ahora, con estas dos formas podemos arrancar a hacer un chatbot muy sencillo con este modelo de Bloom. El modelo de lenguaje no tiene noción de cuándo parar, es lo que les estaba explicando, porque está entrenado para continuar el mensaje dado el prompt inicial. Va a seguir generando texto hasta alcanzar el valor del parámetro max length. Vos le decís, bueno, generame 200 tokens, ¿no es cierto? Bueno, va a seguir generando hasta llegar a esos 200 tokens
y ahí puede pasar que genere cualquier cosa. El texto generado incluirá, ahí falta una C, incluirá las palabras que marcan la conversación, por ejemplo, humano y experto. Para poder utilizar el modelo para hacer un chatbot, requerimos un poco de ingeniería de software clásica. Una opción es utilizar precisamente estas palabras que definen la conversación como puntos de inicio y final y descartar el resto de las palabras, es lo que les estaba diciendo. Si van dentro del código mismo de donde está subido en el repositorio, hay este chatbot.py, que es un ejemplo sencillo de cómo puede realizarse esto precisamente que les digo, ¿no es cierto? Que consiste en una clase chatbot que sirve como wrapper al modelo Hugging Face y posee un CLI sencillo que mantiene un loop continuo para poder chatear. Básicamente, este chatbot acá que les estábamos diciendo, le digo, bueno, que sea un poco creativo, que identifique el humano, y acá es donde voy a tratar de correr y levantar el modelo y puede que falle, dependiendo de la memoria que tenga, así que si se caen las conexiones porque falló. Parece que Cristian, está... disculpa te interrumpa, hay una pregunta, dice, cuando decimos tokens, ¿es la cantidad de palabras de la respuesta ante el prompt? Claro, el token en realidad es así. El token es la unidad básica que utiliza el modelo, básicamente. Y ahora, el token en sí no es una palabra, no es necesariamente una palabra, puede ser una palabra, pero también puede ser una parte de una palabra. Entonces, cuando uno le dice, genérame 50 tokens, lo que le está diciendo es, vos arrancá a partir de este prompt, de este input, y empezá a generar tokens y a medida que generes ese token, ¿no es cierto? Utilizarlo como input para el punto siguiente, ¿no es cierto? Y es como se autoalimenta, ¿no es cierto? Entonces, uno arranca con un prompt. El prompt original, por ejemplo, tiene 50 tokens. Y uno quiere generar 50 más. Entonces, le da de comer lo que está haciendo el algoritmo por detrás es darle de comer los primeros 50 inputs del prompt. Eso te genera un token nuevo. Entonces, tenemos ahora 51. Con esos 51 se los damos de comer de vuelta al prompt, al modelo, y te genera uno nuevo. Tenemos 52. Y entonces, eso es lo que va generando, ¿no es cierto?, los nuevos tokens. Hasta que hasta que llegó a generar 50 tokens y en ese punto el modelo para, ¿no es cierto? Para, no genera más tokens que eso. Entonces, lo que devuelve es todos los tokens, o sea, es como que devuelve el prompt más todos los tokens generados hasta ese punto, ¿no es cierto? De vuelta, los tokens no son necesariamente palabras completas, sino que pueden ser subpalabras, ¿no es cierto? ¿Cómo se generan estos tokens? Con algún algoritmo de tokenización. Hay muchos algoritmos de tokenización. Generalmente son entrenados con texto en sí, ¿no es cierto? Tratando de salvaguardar aquellas uniones ¿cómo se llama? De caracteres que tienen sentido. Por ejemplo, en el español es muy común que después de una Q, ¿no es cierto?, haya una U, ¿no es cierto? Sería muy raro en español que después de una Q no haya una U. Entonces, el subtoken QU o QUE es común y casi siempre va a estar presente en un algoritmo de tokenización, pero el subtoken QT, o bueno, QT quizás sí, porque QT puede ser cosa. Z probablemente no aparezca, y la forma de, si aparece alguna vez el subtoken QZ, o lo que hace el modelo de tokenización en realidad es tener dos tokens, el token de Q y el token de Z. No sé si se entiende y no sé si eso responde a la pregunta. Ahí Lucas estaba levantando la mano. Sí, Cristian, gracias por responder. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Bien, perfecto. Con respecto a lo de la tokenización, es esto de cuando uno divide las palabras y las manda a las raíces y todo ese tipo de cosas también, ¿o no? De cómo el modelo funciona por detrás. Vos Claro. estás pidiendo esa tokenización, o sea, yo te pido como 50 tokens y esos tokens depende cómo el modelo estuvo entrenado previamente también. Claro. Sí, Claro, los tokens que va a dar el modelo son tokens que el modelo pueda generar, ¿no es cierto? Claro, entonces, casi sean palabras, bigramas, o sea, de acá dos palabras, una palabra, ese tipo de cosas. Perfecto.
Podría pasar incluso que el modelo, por ejemplo, o sea, vos cortás 50 tokens y el token número 50 en realidad es un subtoken. Entonces, cuando vos lo decodificás, te queda media palabra, no te queda una palabra completa al final, ¿no es cierto? Eso Sí, puede ser claro. tranquilamente posible. Perfecto, gracias. Quedó resuelta la duda. Genial. Bueno, entonces, ahora ahí cargué el modelo, ¿no es cierto? Y entonces, este fue mi prompt, ¿no es cierto? Entonces, si yo ahora le pregunto, ¿qué es una licencia GPL? Vamos a ver lo que va a devolver. Puede devolver cualquier cosa. En teoría debería devolver algo que tenga sentido. Tarda un rato porque, bueno, son modelos pesados y estoy corriendo sobre mi máquina, digamos, ¿no es cierto? Mi máquina tiene buena cantidad de RAM, pero no tiene un GPU, así que tarda un ratito. Si me caigo es porque la máquina no. ¿Qué es una licencia GPL? Es una licencia, una licencia es algo para hacer. A esto me refería con que puede devolver cualquier cosa. ¿No es cierto? Es el problema de cuando es creativo el modelo, ¿no es cierto? Y de vuelta, esto es un modelo que no está particularmente pensado para responder preguntas, a diferencia del modelo que está detrás de ChatGPT, que está más entrenado para responder preguntas, entonces puede pasar este tipo de cosas. ¿Qué puedo hacer con software libre? Vamos a ver si responde esto y si no, puede fallar tranquilamente. De vuelta hay que esperar un ratito porque está pensando la máquina. No, mentira, no está pensando. Es mala jerga decir que las máquinas están. Y que software. Por ejemplo, este modelo se quedó con que para preguntas devuelve preguntas, ¿no es cierto? Claramente hay algo ahí en el medio que está fallando. No vamos a seguir intentándolo porque va a seguir siendo lo mismo. Voy a tirar un exit para cortar el modelo. Pero bueno, la cuestión es que esto acá, esto acá, es lo que vino después de yo poner el valor experto 2 puntos. Y antes de que, o sea, si esto lo dejaría seguir, seguramente después de esto va a tener el valor humano 2 puntos, donde el humano estaría respondiendo algo. Bueno. Ahora, todo esto, particularmente, ¿qué pasó acá? Pasó que como el modelo está preentrenado en otro texto, probablemente esté más entrenado en inglés que para el español, falló o no hizo lo que uno hubiera esperado que hiciera, digamos, ¿cierto? Entonces, uno lo que puede hacer es querer intentar que el modelo se ajuste mejor a cierta jerga, a cierto tipo de diálogo, a cierto idioma, ¿no es cierto? A cierto dialecto. Para hacer eso, lo que uno puede hacer es personalizar, o en la jerga del Machine Learning se llama Fine Tuning, un modelo de Hugging Face. Para entender esto ¿cómo se entrena primero un LLM? Para entrenar un LLM se requieren muchos datos y mucho cómputo. Como para que tengan una idea, GPT-3 se estima que tuvo un costo de entrenamiento cercano a los 4.6 millones de dólares. Hace relativamente poco vi un tweet de que el último modelo creado por Microsoft también costó algo de 6 millones de dólares de entrenar, con 1 trillón de parámetros, no me acuerdo, algo así, una ridícula así. Requirió de varias semanas de entrenamiento y el corpus reportado es de aproximadamente 500.000 millones de palabras, billions para lo que es la nomenclatura en inglés. Y se requieren varios GPUs para entrenarlo, hardware especializado, ¿no es cierto? No son modelos que entren en la memoria de una sola GPU. O sea, ese es el limitante de todos estos modelos. Para yo poder entrenar un modelo de estos desde cero, probablemente tendría que coparme, ¿cómo es? Coparme Mendieta por 2 o 3 semanas hasta que alguien me dé una patada y me diga, no, che, macho, estás tardando demasiado. Entonces, no es
Cost efficient entrenar estos modelos desde cero, sobre todo si uno no tiene la estructura económica de Microsoft por detrás, como tenía OpenAI cuando entrenó GPT-3. La ventaja de los LLM es que el entrenamiento es sobre texto libre que se puede especializar. Es decir, los modelos arrancan entrenados, en lugar de uno arrancar entrenando un modelo desde cero, arranca tomando un modelo que ya está entrenado sobre texto libre y lo que hace es especializarlo, hacer fine tuning a su texto particular, ¿no es cierto? Eso va a requerir, por un lado, menor cómputo y por otro lado, menor cantidad de datos a la hora de modificar los parámetros del modelo para que se especialice en el texto que uno está interesado en trabajar. El hecho de que no sea desde cero ayuda a evitar el sobreajuste o el overfitting y generalmente suele tener buen desempeño, y el procedimiento de especialización, como les digo, se conoce como fine tuning. ¿Cómo se personaliza o cómo se hace fine tuning sobre un modelo de Hugging Face? Se inicia por algún modelo preentrenado para la tarea específica que uno busca, por ejemplo, clasificación de texto, generación de texto, traducción de texto, etcétera, lo que sea. Se toma un corpus especializado. El corpus especializado está anotado, está revisado, particularmente sigue, por ejemplo, para generación de texto, sigue un formato particular que uno quiere. Por ejemplo, uno quiere generar, no sé, fallos jurídicos. Entonces uno agarra, se descarga un corpus de fallos jurídicos, ¿no es cierto? De textos de fallos jurídicos por ejemplo, de la Corte Europea de Derechos Humanos, y lo que hace es especializar el modelo para, para ese estilo de texto. Lo que no voy a intentar entrenarlo, ya lo entrené en realidad, pero es entrenar un modelo que genere texto con el estilo del Martín Fierro. ¿Por qué el Martín Fierro? Porque el Martín Fierro es de licencia, no tiene copyright, entonces no vamos a tener problemas con utilizarlo. Para hacerlo, utilizo un modelo más chico que el Bloom 3.000 millones. Utilizo el GPT-2 del español como modelo de base. La forma es, genero el tokenizador para este modelo de base. Este modelo está en Hugging Face, ¿no? Genero el modelo, ¿no es cierto? Ya acá tengo mi modelo de base. Y después, si yo empiezo con este modelo de base y empiezo a generar a partir de un prompt, en este caso, el prompt, ¿qué es? Es el primer verso de la primera estrofa del Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar. Y si yo trato de generar texto a partir de este modelo de base, así, sin entrenar, sin especializar, ¿qué pasa? Devuelve cualquier cosa. Es natural que devuelva cualquier cosa porque no está esperando seguir el formato del Martín Fierro. O sea, es un texto entrenado con texto, es un modelo entrenado con texto del español. Entonces, si yo aquí me pongo a cantar, ¿qué es lo que devuelve el modelo? Devuelve esto. Aquí me pongo a cantar y a llorar. Los sollozos de Maggie se desvanecen por la noche en el salón. Al parecer no se ve nada. Y si no fuera el final del mundo, el fin del mundo, esto probablemente sea algo de alguna novela o de algún cuento, porque tiene pinta de ser literario, pero claramente no es del estilo poético del Martín Fierro, ¿no? Cargo el dataset utilizando la librería dataset de Hugging Face. Tenemos dos archivos, el Martín Fierro Train y el Martín Fierro Validation. El Martín Fierro Train es el que voy a utilizar para la especialización, el fine tuning, y el Martín Fierro Validation es el que voy a utilizar para ver qué tan bien le está yendo al modelo. El archivo de entrenamiento es sobre las 12 primeras partes del Martín Fierro, el archivo de validación es sobre la última parte. Entonces, lo que hago es cargar el dataset. Vemos que el dataset tiene esta pinta, ¿no es cierto? Aquí me pongo a cantar el compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela, etcétera, etcétera. Ahí tenemos el texto con el que vamos a empezar a entrenar, ¿no es cierto? Se tokenizan los datos, ¿no es cierto? Esto lo pueden ir revisando más en detalle en el código, pero básicamente lo que estoy haciendo acá es tomando el texto crudo y lo estoy pasando lo estoy tokenizando con el tokenizador del modelo. Y se utiliza una técnica conocida como Mini Batch Gradient Descent, que es una técnica clásica en lo que refiere a entrenamiento de
modelos de aprendizaje automático, particularmente de modelos de deep learning o modelos de redes neuronales, ¿no es cierto? La idea es tomar el valor de textos de a bloques de un valor máximo, y el valor máximo va a estar limitado por la memoria de la unidad de procesamiento, el GPU o el CPU, de acuerdo a lo que tengan. Y utiliza una función auxiliar del módulo utils. El módulo utils está también en el mismo repositorio donde está este notebook, ¿no es cierto? Y genero a partir de los datos tokenizados, genero un dataset que es con lo que voy a estar entrenando. Si vemos acá, el dataset es números. ¿Y qué son estos números? Son precisamente los IDs que corresponden a los tokens que se generaron a partir del texto crudo de los datos, ¿no es cierto? Si yo tomo estos mismos datos y lo decodifico, obtengo precisamente los datos de texto que estaba teniendo. Esto es importante. Básicamente, lo que está esperando el modelo es esto. Son números, no son letras, son números. Esto básicamente hace, por ejemplo, este 50 probablemente corresponda a la I esta de acá, este 1638 puede corresponder a este guión, este 6505 quizás probablemente puede corresponder a Cantor o puede corresponder únicamente a Kant, y después el 282 a OR, ¿no es cierto? A eso es a lo que me refiero con la parte de subtokenización. Una opción a la hora de entrenar es un modelo, es subirlo a Hugging Face, ¿no es cierto?, para compartirlo con la comunidad, entonces que la comunidad pueda agarrar y descargarlo, ¿no es cierto? Para eso, una vez que tengan la cuenta en Hugging Face y se haya creado el modelo, se hace login mediante un token. No lo voy a hacer acá, pero básicamente uno descarga el token, hacen el login con el notebook y uno ya puede empezar a subir el modelo directamente a Hugging Face. Y ahora vamos al entrenamiento en sí. Una vez definido el conjunto de datos, pasamos a la parte más intensa computacionalmente, que es el entrenamiento. Se puede guardar el modelo localmente o hacer un backup de cada época de entrenamiento en Hugging Face. Definimos las propiedades de entrenamiento mediante Trainer Arguments, definimos el entrenamiento mediante Trainer, ¿no es cierto? Estas son todas cosas del mismo Hugging Face. Y básicamente lo que estoy haciendo acá es entrenar el modelo, ¿no es cierto? Acá entreno, acá subo el modelo a Hugging Face, ¿no es cierto? Y subo el tokenizer, particularmente de este modelo, para Hugging Face, y acá vemos cómo se fue entrenando. Y vemos que el costo de validación con cada época va bajando, y también el costo de validación, ¿no es cierto? El costo de entrenamiento y el costo de validación. La idea es que bajen al mismo ritmo. Si el costo de entrenamiento sigue bajando y el costo de validación empieza a subir, ahí es lo que se llama overfitting, ¿no es cierto? Lo que en la jerga se conoce como overfitting. Una vez que tenemos el modelo entrenado, por supuesto, yo ya no lo entrené, no lo iba a mostrar acá porque tarda mucho, digamos, sobre todo para entrenar esta máquina. Una vez que tengo el modelo entrenado, es cómo se comporta. Recordábamos que cuando le pasamos originalmente el texto aquí en Poco para Cantar, devolvió cualquier cosa. Volvemos a hacer la prueba anterior, esta vez debería tener mejores resultados. Si yo le paso de vuelta el mismo texto, ¿no es cierto? Aquí en Poco para Cantar, ahora empieza a devolver algo que se asemeja en la forma, por lo menos en la cosa, al Martín Fierro. Fíjense que son estrofas, son versos cortos, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces dice, aquí me puedo cantar, y si tengo el sueño, de pronto se me ha quedado la sangre, como te asombre, se me lo oí decir muchas veces, pero el tiempo se me ha borrado. No tiene mucho sentido semánticamente, probablemente si lo entrenamos más tiempo va a tener más sentido semántico, pero por lo menos sintácticamente es más parecido a lo que uno estaría esperando de un texto que esté entrenado con el Martín Fierro, ¿cierto? Tiene más el formato en sí del Martín Fierro. Si quieren probar el modelo, también lo pueden ver. ¿Cómo era? Hugging Face, Models. Martín Córdoba. En la página está subido el modelo, ¿no es cierto? Y acá esta es la página de Hugging Face. Y acá uno puede generar la generación. Aquí me pongo a cantar. Y si uno acá computa, esto lo está computando el servidor de Hugging Face, que nos da un poco de tiempo de cómputo para
probar, y en teoría acá está cargando el modelo, y con esta cosa, y cantar como loca. Bueno, y eso es la forma en que se especializa un modelo. Este de vuelta es una especialización muy sencilla, pero bueno, la idea es que de esta misma forma que yo me lo especialicé para el texto de Martín Fierro, uno lo podría especializar, por ejemplo, para hacer sí respuesta a preguntas, ¿no es cierto? Para que el modelo, el modelo anterior que probamos anterior, ¿no es cierto? En lugar de responder cualquier cosa, de responder una pregunta con una pregunta, responde una pregunta con una respuesta. Y eso es... y acá termina la charla. No sé si tienen preguntas. Buenísimo, Cristian. Muchas gracias. Estuvo muy buena charla. Yo tengo una pregunta. Creo que ahí... Bueno, te leo primero, igual hay una en el chat ahí. En el caso de varios mensajes de humano, sistema, la semilla... Ah, bueno, ya creo que puedes leerla. La semilla es toda la conversación. En el caso de varios... Claro, o sea, ¿cómo funcionan estos modelos? Estos modelos tienen un límite fijo, un límite, un hard limit, en la cantidad de tokens que pueden procesar al mismo tiempo. Particularmente, por ejemplo, OpenAI ofrece distintos tiers, distintos precios, ¿no es cierto? Y modelos más caros ofrecen que este límite sea más alto. Este límite es algo bastante complicado en este tipo de modelos y es un hard limit bastante fuerte porque, por ejemplo, Hugging Face, perdón. OpenAI creo que el modelo más caro de ellos, el tier más caro, creo que puede manejar hasta 32.000 más o menos tokens, que de vuelta, tokens no son palabras, digamos, 32.000 tokens al mismo tiempo. Y más de eso no se puede. En general, los modelos estos, el modelo este de GPT-2 creo que maneja un máximo de 2.000 tokens o algo así. Muchos de los modelos suelen manejar entre 2.000 y 4.000 tokens. Ahora, ¿qué pasa? Uno lo que hace cuando está haciendo el chat para mantener el contexto, lo que suele hacer es ir agregando, o por ejemplo, lo que hace ChatGPT en el fondo es, uno escribe algo, ChatGPT tiene un prompt inicial. Uno escribe y él, a partir de ese prompt inicial y de la pregunta que uno hizo, devuelve una respuesta. Y eso después lo va a agregar a la siguiente pregunta. Entonces, cuando uno hace una pregunta nueva, la pregunta y la respuesta anterior o sea, la pregunta que uno hizo anterior y la respuesta que el modelo le dio anteriormente, la va a agregar a la semilla inicial que tenía, ¿no es cierto? Y eso es lo que le va haciendo que genere cierto contexto ChatGPT. Por eso, sobre todo al principio, era tan, entre comillas, fácil engañar a ChatGPT y decirle 2 más 2 es igual a 5. Y ChatGPT se ponía a decir, no, pero 2 más 2 no es igual a 5, 2 más 2 es igual a 4. No, 2 más 2 es igual a 5. Y eventualmente ChatGPT decía, no, bueno, sí, 2 más 2 es igual a 5. No era que uno estaba hackeando el modelo para hacer que el modelo creyera que 2 más 2 era igual a 5, sino que en el contexto ese en el que el modelo estaba trabajando, el modelo tenía el contexto de que 2 más 2 era igual a 5, y mientras se tuviera esa conversación, iba a seguir diciendo que 2 más 2 era igual a 5. Ahora, si uno salía y volvía a entrar limpiando la calle, limpiando cosas, asegurándose que no tener nada, como arrancando desde borrón y cuenta nueva, como se dice, el modelo si uno vuelve con 2 más 2 es igual a 5, el modelo va a ser en principio lo mismo. Va a decir, no, 2 más 2 no es igual a 5, 2 más 2 es igual a 4. Y uno tiene que volver a meter el contexto. Y esa es la manera en que uno va generando cierta interactividad con el modelo, ¿no es cierto? Uno es como que le va agregando al mismo modelo, le va agregando contexto al mismo chatbot, le va agregando el contexto que le da la conversación. Pero de vuelta, esa conversación llega hasta un punto y después de ese punto no puede seguir agregando más texto. Entonces, las opciones generalmente son, uno va eliminando el texto más viejo y se queda con el último texto. De Context Window, GPT-4 toma 128K, el que largaron hace unos días. Bueno, eso es nuevo, el de GPT-4. Es bestial, dice que se come 300 páginas de un libro, abusísimo, bestial. Puede ser. ¿Qué diferencia hay entonces entre semilla y contexto? Me da la sensación de que
como que conceptualmente las tengo solapadas en mi cabeza. ¿Está bien eso? Son más o menos lo mismo. O sea, semilla, el prompt en realidad, o la semilla inicial es lo que uno le da, que vos en ChatGPT vos no lo ves, ¿no es cierto? Porque ChatGPT ya viene con alguna semilla metida, el mismo modelo de lenguaje viene con un prompt metido, ¿no es cierto? Que va a ser básico y probablemente sea igual o más o menos parecido para todos los usuarios. Y el contexto va a ser el que se le da a la conversación a medida que uno va avanzando, ¿no es cierto? Entonces, el contexto es la semilla más todo lo que vos vengas hablando, entre comillas, con ChatGPT. Y de acuerdo a cómo lo programes, puede pasar que llegue un punto, llegue un caso en donde la semilla inicial desapareció porque lo programaste para que entre comillas, olvide lo más viejo que tiene, ¿no es cierto? Y lo único que con lo que está trabajando es con contexto. Pero en sí tiene un solapamiento, semilla y contexto. No sé si eso si ahí se entiende mejor. Sí, Nahuel. se entiende. Genial. Es una duda que tenía hace un montón. A ver. Muchas gracias, Cristian, por la charla, estuvo genial. Yo te quería hacer una pregunta acerca de cómo funciona la validación en el entrenamiento. Si, porque no me quedó claro si también se hace como una tokenización de archivo de validación o cómo Sí. funcionaría eso. O sea, básicamente la validación, la forma A ver, validación es algo que te sirve a vos para evitar que el modelo memorice algo. En este caso, yo tengo un archivo de validación para poder seguir, para poder monitorear que el modelo no termine overfiteando al punto de memorizar las 12 primeras estrofas del Martín Fierro, ¿no es cierto? Y que, las 12 primeras partes de Martín Fierro y que la 13ª parte no sepa cómo hacer, ¿no es cierto? O sea, que devuelva cualquier cosa, porque simplemente siempre va a cosas. Entonces, el proceso de validación, en el proceso de entrenamiento lo que uno hace es, le da al modelo la entrada, el modelo calcula la salida, ¿no es cierto? Con esa salida que se calcula, se estima el costo de validación. Y con ese costo de validación, en lo que se hace el algoritmo de backpropagation, es calcular los gradientes para minimizar ese costo, ¿no es cierto? Y esos gradientes son los que después hacen un update de los pesos del modelo. Ahora bien, en el caso de validación, el proceso es el mismo, solamente que la parte que no se hace es la parte de calcular gradientes para actualizar el modelo. Lo único que se hace es calcular el error de salida. Y ese error de salida te sirve a vos como monitor de decir, bueno, mi modelo está entrenando y está minimizando el costo de error sobre el corpus, sobre los datos de entrenamiento, pero también lo está minimizando sobre los datos de validación, que son datos sobre los que el modelo mismo no entrena. Si el modelo no entrena sobre esos datos, eventualmente va a pasar, si el modelo es suficientemente grande y sobre todo los datos son suficientemente chicos, va a pasar que el modelo va a empezar a llevar el costo de entrenamiento casi a cero y el costo de validación va a empezar a subir. Ahí es cuando sabés que tenés que cortar el entrenamiento, porque sabés que el modelo lo que está haciendo es overfiteando o está memorizando el corpus de entrenamiento, entonces no vas a perder toda capacidad de generalización. Bien, perfecto. Y bueno, y tenía una más acerca bueno, de qué depende al final, qué pesa más, en qué tan determinístico o no termina siendo el modelo, si en la cantidad de entrenamiento o el algoritmo, digamos, de selección, como estuvimos viendo. No, o sea, el determinismo del modelo depende específicamente del algoritmo de generación, ¿no es cierto? O sea, el algoritmo Greedy es el más determinístico de todos, ¿no es cierto? Que a misma semilla y a misma entrada debería de devolver siempre la misma salida, porque va a siempre devolver la de mayor probabilidad. Por supuesto, modelos entrenados sobre distintos textos, sobre distintos corpus, ¿no es cierto? El mismo algoritmo Greedy con las mismas cosas puede volver distinto, porque simplemente están entrenados distintos los modelos, digamos, ¿no es cierto? Pero sigue siendo dentro del modelo, sigue siendo la forma más determinística. Mientras que el sampleo estadístico es una forma un poco más creativa, ¿no es cierto? Y hay
como es, formas intermedias, digamos, ¿no es cierto? Desde el greedy, que es el más determinístico, al sampleo estadístico, que es el más creativo, digamos. No sé si han utilizado el Bing, el buscador de Bing con ChatGPT, no me acuerdo qué, o sea, cuando había salido en su momento, creo que ahora lo trimearon bastante, pero en su momento vos podías buscar algo en Bing, ¿no es cierto? Podías chatear con Bing y podías elegir qué tan determinístico o probabilístico o creativo querías que fuera el modelo. Básicamente lo que estaban haciendo ahí es determinar el grado de greediness versus el grado de sample, de sampleo que iban a utilizar a la hora de generar texto. Eso es básicamente. Y eso es lo que te determina dentro de un mismo modelo qué tan determinístico o creativo puede ser. Entre modelos no hay forma, porque en realidad modelos distintos, por más que utilices greedy en los dos, si los modelos están entrenados de manera distinta, si fueron inicializados de manera distinta, o sea, los pesos iniciales del modelo siempre son random, siempre son aleatorios. Entonces, de acuerdo a la semilla que uno utiliza a la hora de generar el peso inicial, los pesos iniciales del modelo, va a cambiar. Dependiendo el texto, dependiendo la cantidad de épocas con las que se lo entrenó, dependiendo de parámetros como parámetros de regularización o parámetros de entrenamiento, depende de un montón de cosas, van a generar pesos distintos. Y si generan pesos distintos, ¿no es cierto? O sea, si las matrices de pesos, por más que tengan la misma arquitectura, tengan la misma cantidad de pesos, tengan lo mismo todo, si las matrices de pesos son distintas, por más que utilicemos el algoritmo greedy en ambos, y utilicemos el mismo input en ambos, no vamos a obtener el mismo resultado, ¿no es cierto? Simplemente porque el proceso de entrenamiento fue distinto, digamos. Bueno, gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Respecto a las arquitecturas de estas redes, no sé, Sí. o sea, no se saben o se saben o... No, o sea... Porque a yo ver, entiendo que esto es sí, como que vos levantás los pesos directamente sobre la red que ya está hecha, ¿no? claro. En Hugging Face, sí, vos podés agarrar y analizar la red y entender cómo está hecha y es completamente libre, digamos, ¿no es cierto? GPT no, porque GPT está todo detrás de un paywall, de una API, y su modelo de negocio es básicamente, el modelo de negocio de OpenAI es básicamente ese, venderte el acceso a la API, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, una de las críticas, de las mayores críticas con el GPT-4 fue precisamente eso, que no solamente no se sabe los datos, los datos con los que se entrenó, ni se sabe los pesos, no se sabe ni siquiera la cantidad de parámetros que tiene, porque llegaron a un nivel de ocultismo a ocultar todo lo posible. O sea, sacaron un documento de 30 páginas donde no te decían nada, absolutamente nada, de que te pudiera indicar cómo está entrenado el modelo. Y ahí viene Sí, mucha la era de los papers que no se pueden recrear. Claro, va por ese lado. Entonces, los modelos privativos no sabes nada. En Hugging Face sí, tenés idea de cómo están conectadas las capas, cómo puedes ir capa por capa y sacar cierta capa y poner otra capa nueva y generar una capa acoso, mientras que entre comillas las capas encastren, va a estar todo bien, ¿no es cierto? O sea, es libre para cada uno. Pero claro, tienen que ser... El Llama, por ejemplo, en teoría también, o sea, el Llama básico creo que está en C++, me parece. Pero en teoría vos podrías, con suficiente conocimiento de cómo está compuesto el código, podrías, sabiendo los valores de los pesos de cada uno de los parámetros, podrías reproducirlo completamente y podrías modificarlo completamente. Claro, agregando, quitando, claro, mira. Pero, claro, la AMA de vuelta está muy pensada en cosas. Yo, en general, recomiendo, sobre todo si quieres empezar, Hugging Face es mucho más amable a la hora de revisar el código. Claro, perfecto. Dale, muchas gracias, Cristian. No hay problema. Linda charla. Bueno, vale.